Antes del té, la empleada doméstica de la casa tuvo asuntos personales y renunció, así que mi tía mayor nos presentó a una nueva empleada. El primer día que llegó, mientras observaba cada rincón de la casa, murmuraba para sí misma. Una casa tan espaciosa como esta debería tener un hijo varón para continuar el linaje. Pensé que solo estaba insinuando que mis padres deberían tener más hijos, pero no, ella tenía la mira puesta en los bienes de mi familia. En la noche de Nochevieja, llamó a su hijo con la intención de propasarse conmigo. Me resistí con todas mis fuerzas, pero al final él usó una almohada para asfixiarme hasta matarme. Cuando abrí los ojos de nuevo, descubrí que había regresado al momento de la noche del 30 del Tet, justo cuando ellos acababan de cruzar la puerta. Al ver a los dos malvados parados frente a mí, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. ¿Quién es? La voz de mi madre resonó desde la sala de estar. No es nada, solo son personas pidiendo algunas cosas. Al escucharme decir eso, mi madre no entendió al principio y se acercó confundida. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién sale a pedir limosna en Nochevieja? Al ver a las personas paradas afuera de la puerta, mi madre claramente se quedó atónita. La tía Teresa, al ver que yo abría la puerta, inicialmente tenía el rostro lleno de una sonrisa acogedora, pero al escuchar mis palabras, esa sonrisa se congeló de repente. ¡Oh cielos, Sofía! ¿De qué estás hablando? Mi madre miró a las dos personas afuera de la puerta y esbozó una sonrisa algo forzada. Tía Teresa, ¿no le había dado las vacaciones de Tet? ¿Por qué regresó en esta ocasión? ¿No se quedó en casa para reunirse con su familia? De todos modos, nadie elige precisamente la noche de Nochevieja para ir a la casa de otros, y mucho menos trayendo a un hijo en plena juventud. Al ver que mi madre no mostraba sospechas, Teresa actuó como si no notara ninguna incomodidad, arrastró a su hijo directamente dentro de la casa, pasando descaradamente a mi lado. Señora, traje a mi hijo especialmente para agradecerle. En los últimos 3 años, su familia ha sido el mejor empleador que he conocido. Con motivo del Año Nuevo, pensé que debía venir a expresar mi gratitud. Mi madre sonrió forzadamente. ¡Oh cielos! Esto es muy vergonzoso. Hace tanto frío y aún así trajiste a tu hijo. Teresa llevaba una cesta de huevos de gallina de campo y 2 gallos de corral, caminando directamente hacia la cocina como si fuera su propia casa. Mientras dejaba las cosas, dijo. Son gallinas criadas en mi casa, puras de campo, con un valor nutricional muy alto. Habiendo experimentado la muerte una vez, no quería dejarlos entrar a la casa. Buscando cualquier excusa, dije directamente. Tía Teresa, hoy es Nochevieja, acepto su buena intención. Ya casi oscurece, mi familia y yo tenemos que cenar la comida de fin de año. Cualquiera con un poco de tacto entendería que esta frase era para despedir a los invitados. Sin embargo, ella actuó como si no hubiera escuchado y se rió tontamente. Eso es genial, yo cocinaré. Sé exactamente lo que les gusta comer a todos. Vamos, hijo, ve a la sala a hablar con Sofía y la señora. Dicho esto, inmediatamente se arremangó y se ocupó en la cocina como si fuera su casa. Como dicen, no se golpea a quien viene sonriendo, mi madre también se quedó sin palabras ante su actitud descarada y no supo qué decir por un momento. Hola tía, soy Carlos. Mi madre solo sonrió cortésmente en respuesta y no supo qué más decir. El ambiente cayó gradualmente en silencio, y yo no dejaba de calcular cómo echarlos de la casa. Carlos estaba sentado allí, mirándome furtivamente. Él fue quien me mató en mi vida anterior. Ahora estaba sentado justo frente a mí como si nada hubiera pasado. Solo pensar en lo que estaba a punto de suceder esta noche me helaba la sangre. Justo en ese momento, desde la cocina se escuchó una discusión en voz baja. En casa, además de Teresa, estaba la tía Juana, quien había trabajado muchos años en mi familia. Ella se quedó a celebrar el Tet con nosotros y descansaría después de las fiestas. En este momento, eran ellas dos las que discutían en la cocina. Fuera, en la sala, ninguno de nosotros hablaba, por lo que el diálogo desde la cocina se escuchaba claramente. Ya preparé el relleno de los pasteles, y los platos que le gustan a la señora también están listos. Nosotras dos envolveremos los dumplings y terminaremos en un momento.
Teresa replicó inmediatamente con tono agrio. Solo hay un té al año, comer solo dumplings y platos tan simples, como si fuéramos pobres y no tuviéramos nada que comer. Veo un montón de mariscos en el fregadero, langostas, cangrejos reales. Si no se comen pronto, se echarán a perder. La tía Juana respondió con calma. No se echarán a perder, todavía están vivos. Eso está preparado para recibir a los invitados en los próximos días. Hoy es la cena de reunión familiar, solo hay unas pocas personas en casa. La señora dijo que hiciéramos algo sencillo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso mi hijo no es un invitado? Es un estudiante universitario, debe ser considerado un invitado de honor. Si es un invitado de honor, ¿por qué solo servir unos platos tan simples? Quítate. Espera a que mi hijo se case con Sofía, todo esto será de mi familia. Si te atreves a ofenderme ahora, ten cuidado, porque cuando llegue ese momento te despediré. Teresa empujó a la tía Juana a un lado y comenzó descaradamente a preparar su banquete de mariscos. Al escuchar esas palabras, el rostro de mi madre se oscureció. No dijo una palabra, solo se levantó y se fue directamente a su habitación. Aún recuerdo claramente el primer día que Teresa llegó a mi casa. Al ver la decoración, no pudo evitar exclamar, una casa tan grande, una fortuna tan grande, seguro que en el futuro debe haber un hijo varón para heredarla. Todos saben que soy hija única. Si ella tiene pensamientos machistas en su propia casa no me importa, pero atreverse a decir esas palabras frente a mí fue demasiado. En ese momento estuve a punto de replicar, pero mi madre me detuvo y dijo en voz baja. De todos modos, ella fue recomendada por tu tía mayor, no hagas un escándalo. Sonreí fríamente y le susurré a mi madre. ¿Acaso no conoces a la tía mayor? ¿Sería tan amable de presentarnos a una niñera decente? Tal vez quiera enviarnos una calamidad para causarnos problemas. Anteriormente pensé que el llamado hijo varón heredero que mencionaba Teresa era solo un consejo para que mis padres tuvieran más hijos cuando eran jóvenes. Pero no fue hasta el momento antes de morir que me di cuenta de la verdadera conspiración de madre e hijo. Ella no estaba aconsejando tener más hijos, sino que quería quitarme la vida y robar los bienes. Volví la cabeza hacia el asesino, Carlos. Al ver que lo miraba fijamente, se enderezó, con un brillo de presunción en los ojos. Él también escuchó claramente las palabras de Teresa, pero en lugar de sentirse avergonzado, parecía estar orgulloso de ello. Señor Carlos, ¿dónde trabaja actualmente? Quería sondearlo un poco, al menos saber si apuntaba a los bienes o a mi vida. Carlos, al ver que yo iniciaba la conversación, inmediatamente se mostró presumido. Acabo de graduarme de la universidad, aún no he tenido tiempo de buscar trabajo. Oh, es decir, ¿te quedas en casa viviendo de tus padres? Apenas terminé de hablar, su rostro cambió, pareciendo perder un poco la calma. ¿Qué sabes tú? En todo mi pueblo soy el único estudiante universitario. Apenas me gradué, todo el pueblo se peleaba por presentarme candidatas, pero las rechacé a todas. ¿Por qué? Porque son un montón de paletas. Soy un estudiante universitario, ¿no se miran al espejo para ver si me merecen? Casi me echo a reír. Un tipo que no tiene trabajo ni talento, y aún así se atreve a menospreciar a los demás. Entonces, en tu opinión, ¿qué tipo de chica te merece? Carlos, al escuchar mi pregunta, trató de parecer relajado y respondió sonriendo. Tú estás bien así como eres. Es una pena que seas un poco mayor, pero no importa, mi madre dice mujer mayor por 3 años trae suerte a la casa. Un descaro de este nivel es algo que rara vez encuentro. Continué preguntando. Entonces, ¿tu familia tiene algún requisito sobre la dote o el precio de la novia? Al escuchar esto, sus ojos se iluminaron. La situación de mi familia no es muy buena, para el regalo de boda solo puedo dar 30.000. Pero después de la boda, una vez hechos los trámites, debes traer esa cantidad de vuelta intacta. En cuanto a la dote, es simple, tu familia tiene dinero, con poner 5 millones es suficiente. Además, una villa a mi nombre y un coche de 300 millones más bastará. Al escuchar esto, no pude evitar reírme. Parece que simplemente quiere saquear los bienes.
Entonces mi muerte en la vida anterior quizás fue solo un accidente inesperado, y no un plan desde el principio. Al verme reír, se envalentonó más. En tu casa solo estás tú como hija, en el futuro la fortuna de tu familia me pertenecerá a mí, ¿no? Así que después de casarnos, no necesitas trabajar, quédate en casa siendo ama de casa y cuidándome. Y después de la boda hay que tener hijos de inmediato, mi madre quiere nietos en brazos, definitivamente tiene que ser un varón. Apreté la taza en mi mano, temiendo no poder contenerme y golpearlo en la cabeza. ¿Algún otro requisito? Pensó un momento y dijo con naturalidad. La casa y el coche deben estar a mi nombre. Por ahora eso es todo, si se me ocurre algo más te lo diré después. Golpeé fuertemente la taza contra la mesa. Crack, la taza se rompió instantáneamente en pedazos. Lo miré, con los ojos fríos como el hielo. No somos compatibles. Después de comer, tú y tu madre váyanse. Su rostro palideció y se apresuró a hablar. Ni siquiera has intentado conocerme realmente, ¿por qué te apresuras a concluir que no somos compatibles? Justo cuando iba a abrir la boca para regañarlo, mi padre llegó. Hola tío, soy Carlos. Al ver entrar a mi padre, Carlos se levantó inmediatamente y saludó proactivamente. Mi padre lo miró de reojo y preguntó con calma. ¿Por qué no estás en casa cenando por el té hoy? Carlos sonrió ampliamente y respondió con formalidad. Mi madre dijo que debíamos venir para agradecerle por cuidar de ella, y además hay un asunto importante que discutir, por eso vinimos hoy a su casa. Mi padre arqueó una ceja, manteniendo un tono tranquilo. ¿Qué asunto es tan importante que debe discutirse hoy mismo? Él ajustó su postura y respondió con seriedad. Es sobre el matrimonio de su hija. El rostro de mi padre se oscureció de inmediato. Los asuntos de mi hija no requieren su preocupación. Al escuchar esto, Carlos habló con un tono algo molesto. Yo ni siquiera me he quejado de ella. La cena está lista, señor, podemos servir ya. Antes de que pudiera terminar, Teresa interrumpió rápidamente como si temiera que él dijera algo inconveniente. Mi padre la miró de reojo y dijo fríamente. Sirvan la cena, subiré a llamar a mamá. Cuando regresé al comedor, noté que la expresión de mi padre no era buena, como si estuviera enojado pero tratando de contenerse. En la mesa, la botella de vino que mi padre más apreciaba había sido abierta. Aunque estaba molesto, para mantener la compostura, mi padre no dijo nada. Pero yo no pude aguantar más. Tía Juana, ¿quién abrió esta botella de vino? La tía Juana vaciló un poco y luego señaló suavemente hacia Teresa. Fue ella quien la abrió. Este tipo de vino no es barato. Restando la parte que beberá mi familia, el resto conviértelo a dinero y dedúcelo del salario de la tía Teresa. Apenas terminé de hablar, la expresión de Teresa cambió instantáneamente. Solo pensé que hoy había mucha gente y el ambiente era animado, así que abrí una botella para alegrarnos. ¿Cómo puede ser esto mi culpa? Nadie le respondió, y luego todos nos sentamos en silencio a la mesa. Ella colocó todos los platos deliciosos de carne y pescado frente a su hijo. Esta es la cena que la señora ordenó preparar. Dicho esto, puso el plato de dumplings y los platos sencillos que se habían preparado inicialmente frente a nosotros. Con esta cena arruinando el ambiente, mi familia no tenía ganas de comer. Por el contrario, Carlos comía con mucho apetito mientras su madre no dejaba de servirle comida y vino. Dije fríamente. Tía Teresa, claramente le dimos vacaciones de Ted, y aún así insistió en volver a trabajar. Hagamos esto, quédese trabajando, y dejaré que la tía Juana descanse. Teresa se quedó un poco atónita y se apresuró a agitar la mano. Oh no, no se puede. Además, hoy vine porque tengo un asunto importante. Al escucharla mencionar asunto importante, el rostro de toda mi familia se oscureció. Pero ella actuó como si no notara nuestra molestia y continuó hablando con entusiasmo. Soy muy amiga de la tía mayor de Sofía. Apenas escuchó que mi hijo se graduó de la universidad, pensó inmediatamente en emparejar a los dos chicos. Mi hijo es el primer estudiante universitario de toda la región, y además es tan guapo como un actor de cine.
Soy como una hermana para la tía mayor de Sofía. Si Sofía se casa con nosotros, seguramente la trataré como a mi propia hija. Escuché a la tía mayor decir que Sofía tiene 25 o 26 años y aún no tiene pareja. Si fuera en nuestro pueblo, unos padres que dejaran a su hija llegar a esa edad sin casarse estarían tan avergonzados que no podrían levantar la cabeza. Pero nosotros definitivamente no la despreciaremos. Como dicen, mujer mayor por 3 años trae suerte a la casa. Nadie en mi familia habló, dejando que Teresa parloteara sin parar sobre su propósito hoy. Mi madre finalmente habló con voz fría. No importa lo que mi hermana mayor le haya dicho, ella no tiene derecho a decidir sobre los asuntos de mi hija. Cuando quiera casarse mi hija es asunto suyo. A nuestra familia no le faltan recursos, incluso si ella no se casa en toda su vida, podemos mantenerla para siempre. ¿Cómo puede ser eso posible? Teresa estaba a punto de continuar cuando mi padre golpeó repentinamente la mesa con fuerza. ¡Pum! Toda la mesa quedó en silencio sepulcral, y ella se cayó de inmediato. Mi padre la miró fríamente, con una voz llena de autoridad. No es necesario volver a mencionar este asunto. Si no hay nada más, terminen de comer y váyanse. Esta era la frase que estaba esperando. El momento en que fui asesinada en mi vida anterior estaba a solo 3 horas, naturalmente había que echarlos lo antes posible. Pero Teresa no se dio por vencida. Ya es de noche, mi casa está lejos, el camino de montaña es largo, acaba de nevar y hay hielo, está muy resbaladizo, ahora no podré conseguir un taxi. Señor, su casa es espaciosa, tiene muchas habitaciones de invitados, ¿por qué no nos deja dormir aquí una noche a mi hijo y a mí? Mañana temprano nos iremos. Mi padre pensó por un momento, de hecho, el chofer de nuestra familia había regresado a su pueblo para el TET, y temporalmente no se podía organizar a nadie para llevarlos. Finalmente, asintió con la mano. Justo cuando me levanté para protestar, Teresa arrastró apresuradamente a su hijo para preparar la habitación de invitados, tan rápido que no me dio oportunidad de hablar. Las cosas sucedieron así, nadie me dejó intervenir. Después de la cena, todos se fueron a sus habitaciones a descansar. Fui al estudio y encendí el sistema de vigilancia de la casa. Mi casa tiene cámaras en todas las habitaciones, pero nunca las habíamos revisado. Teresa llegó a trabajar después, así que probablemente no lo sabía. Si lo hubiera sabido, seguramente yo no habría podido escuchar la conversación que tenía lugar en su habitación de invitados. Realmente son tercos, mira eso, su hija ya es tan grande y todavía se hacen los importantes. Mamá, ¿entonces qué hacemos ahora? No te preocupes, ya lo tengo todo planeado. La puerta de su habitación está en el 3er piso, la primera habitación a la derecha. Más tarde te cuelas allí, aunque te descubran no importa, solo di que estabas borracho. No creo que, llegando las cosas a ese punto, se nieguen a casarla contigo. De acuerdo, mamá, te haré caso. Sentí un frío glacial, mi cuerpo se tensó y mi pecho se llenó de intención asesina. Así que en mi vida anterior no morí por accidente, sino que fue un plan premeditado. Presioné el botón para guardar la grabación, luego me di la vuelta y toqué la puerta de mis padres. Papá abrió la puerta, mirándome con sorpresa. ¿Qué pasa? Traté de parecer calmada, sonriendo levemente. Papá, esta noche dormiré con mamá. Hay extraños en la casa y no me siento cómoda. Papá frunció el ceño ligeramente pero no le dio muchas vueltas, solo asintió. Sí, está bien. Entré a la habitación y exhalé silenciosamente. El plan de Teresa y su hijo esta noche no tendría éxito. Aunque mi padre pasa todo el día en la oficina dirigiendo el negocio, ha mantenido el hábito de ir al gimnasio durante años. Con su cuerpo musculoso y firme, el cuerpo flacucho como un fideo de Carlos básicamente no tenía oportunidad de ganar. Aún así, mi corazón no podía estar tranquilo. Apreté las tijeras escondidas en el bolsillo de mi abrigo, mientras me sentaba junto a mi madre viendo la gala de Año Nuevo, aguzando el oído para escuchar cualquier movimiento afuera. En Nochevieja, el sonido de los fuegos artificiales retumbaba sin cesar. Fue precisamente por estos sonidos caóticos que en mi vida anterior, por más desesperadamente que luché, nadie me escuchó. Fui inmovilizada por Carlos, siendo asfixiada poco a poco. Pensando en esto,
me concentré aún más en escuchar. Poco después. Ah. 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 Un grito miserable resonó. Inmediatamente agarré las tijeras y corrí afuera. Al abrir la puerta, la escena ante mis ojos me dejó atónita. Mi padre estaba de pie en medio del pasillo, con el rostro lleno de ira, justo frente a la puerta de mi dormitorio. Carlos vestía solo una bata de baño, abrazando su brazo herido, gimiendo de dolor sin cesar. Y justo en ese momento, Teresa también llegó corriendo apresuradamente, con el rostro radiante. Ella pensó que todo había salido bien, asumiendo que incluso si los descubrían ahora, nada podría cambiarse. Al ver a Carlos parado justo frente a mi puerta desde lejos, Teresa estaba aún más segura de que el plan había tenido éxito. Corrió escaleras arriba mientras se lamentaba teatralmente. «Oh Dios mío, qué desgracia. ¿Cómo pudiste emborracharte tanto? Esta no es tu habitación, te equivocaste de cuarto, hijo mío». Solo le faltaba escribirse en la cara la frase «fue solo un accidente». Al acercarse, fingió preocupación y me preguntó: «Sofía, ¿estás bien? Oh cielos, debe ser que mi hijo estaba demasiado feliz de verte. Bebió mucho durante la cena, y ahora que el alcohol le pegó, se equivocó de habitación». Luego se giró inmediatamente hacia mi padre, con un tono de lo hecho está. «Ay, la reputación de una chica es muy importante. Y como las cosas han llegado a este punto, el arroz ya está cocido, así que elijamos un buen día para fijar el matrimonio». Antes de que los consuegros pudieran acercarse, ella ya había cambiado la forma de dirigirse a ellos con total fluidez. Pero mi padre no respondió, solo la miró fríamente, con una mirada sombría y aterradora. Teresa dio unos pasos más con alegría, pero al llegar, su rostro se congeló de inmediato. Su hijo estaba pálido, con la frente empapada de sudor por el dolor. Se abrazaba el brazo tembloroso, gimiendo en agonía. Teresa gritó horrorizada: «¡Cielos! ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Quién fue el salvaje que lo golpeó así?». Se giró para mirarme con ojos llenos de rencor. «Sofía García. Mujer arpía. Si no fuera porque tu tía mayor te elogiaba tanto, jamás habría dejado que mi hijo viniera a conocerte. Aún no eres nuera y ya golpeaste a mi hijo hasta dejarlo así. Si realmente te casas con la familia Trin, ¿tendremos algún día de paz?». Mi madre temblaba de ira, con los ojos rojos, y señaló directamente a su cara. «Cállese la boca». Me apresuré a abrazar a mi madre, frotándole suavemente la espalda para ayudarla a calmarse. La tensión que sentía finalmente se liberó. Miré a mi madre y le dije suavemente: «Mamá, no necesitas enojarte con este tipo de gente, llamemos a la policía». Al escuchar esto, Teresa no mostró ningún miedo, sino arrogancia. «¿Llamar a la policía? Bien, llámalos. ¿A quién pretendes asustar?». Mi hijo bebió demasiado y entró en la habitación equivocada sin querer. «En cuanto a ti, golpeaste a mi hijo hasta dejarlo así, incluso si viene la policía, nosotros seguimos siendo las víctimas». Solté una risa fría y dije pausadamente: «Ah, sí». Mi padre estaba durmiendo tranquilamente, cuando de repente alguien se coló en su habitación. El golpe fue solo en legítima defensa. ¿Quién sabe para qué se coló ese tipo, si era para robar o si tenía malas intenciones con alguien de la casa? Al escuchar esto, la expresión de Teresa cambió instantáneamente. Ella pensaba que yo estaba en la habitación y que su hijo estaba herido porque yo me había resistido. Pero ahora entendía que quien había golpeado a su hijo era mi padre, y todo lo que había preparado para culparme se derrumbó en un instante. Al menos según su plan, mi honor habría quedado manchado, y no importaría cómo lo explicara. Pero no esperaban que esa noche la persona en esa habitación no fuera yo en absoluto. Teresa trató de mantener la calma, con un tono aún desafiante. ¿Quién dice que mi hijo estaba robando? Es un estudiante universitario decente, no lo calumnien. Además, emborracharse y equivocarse de habitación es algo normal. Estaba tan ocupada discutiendo conmigo que olvidó por completo llamar a la ambulancia. Mientras tanto, Carlos sudaba de dolor, y finalmente no pudo soportarlo más y gritó: «Mamá.
¿Qué tanto discutes? Me muero de dolor. ¿Por qué no llamas a la ambulancia primero? En ese momento ella reaccionó, sacando apresuradamente su teléfono para llamar a emergencias. Cuando llegó la ambulancia, Carlos estaba tan adolorido que tenía la cara blanca como un papel mientras lo subían a la camilla. La presunción y arrogancia de antes habían desaparecido por completo. Antes de irse, Teresa nos fulminó con la mirada, rechinando los dientes y lanzando una amenaza. Si a mi hijo le pasa algo, juro que no los perdonaré. Pero a nadie en mi familia le importaron sus palabras, porque en este momento quienes deberían tener miedo eran ellos. A la mañana siguiente, llegó la llamada de reclamo de mi tía mayor, con voz llena de ira. Tuve la buena intención de presentarle un candidato a Sofía, y su familia me lo paga golpeándolo hasta mandarlo al hospital en plena Nochevieja. Si siguen así, ¿quién se atreverá a presentarle a alguien en el futuro? Mi madre ya estaba enojada desde ayer, y en este momento su tono también era frío. Los asuntos de mi hija no necesitan tu preocupación, ella puede decidir por sí misma. De otro lado del teléfono se escuchó un resoplido frío. Soy su tía biológica, no una extraña. Ella tiene sus opiniones, pero ya va para los 30 y no se ha casado, es precisamente porque ustedes dos la malcrían demasiado, dejándola hacer lo que quiera. Mi madre siempre ha sido suave y generalmente no puede replicarle a esta tía, solo puede soportar en silencio. Pero yo no. Tomé el teléfono y dije con voz dulce. Tía mayor, feliz año nuevo. Tía, en realidad no es que sea demasiado exigente, es solo que mi papá es demasiado bueno ganando dinero, con una fortuna tan grande, tengo que elegir con cuidado a una persona realmente buena. Pero en este aspecto realmente no puedo compararme contigo. Mi papá es alguien con verdadero potencial, no se puede comparar con mi tío político. Apenas terminé de hablar, mamá me tiró suavemente de la mano, indicándome que no dijera más. Todo el mundo sabe esta historia. Antes las dos familias tenían un compromiso, pero justo antes de la boda, la tía mayor huyó con mi tío político por amor. Así que mi madre se casó con mi padre como era lógico. Pero lo importante es que papá ama de verdad a mamá, y en todos estos años nunca ha dejado que sufra ni un poco. Sin embargo, después de correr tras el amor, la tía mayor regresó con el tío. En los últimos años, al ver que mi familia es rica, ella siempre le insinuaba a mi madre, mírate ahora, vives tan bien gracias a mí. Si no me hubiera ido ese año, no te habría tocado ser la señora de una familia rica. Una frase que hizo que mi madre siempre fuera reservada frente a ella durante años. Pero hoy, al darle donde más le duele, la tía mayor al otro lado del teléfono se quedó callada al instante. Unos segundos después, una voz helada se transmitió a través del auricular. Muy bien. ¿Así es como enseñas a tu hija? Inmediatamente después, colgaron el teléfono. No me importó y me giré para consolar a mamá. Mamá, no hagas caso a sus palabras, es solo que tiene envidia porque vives mejor que ella. Mi madre todavía estaba un poco triste, pero no dejé que pensara demasiado. Apenas terminé de consolarla, sonó el teléfono fijo de la casa. Lo levanté, era Teresa llamando para exigir el pago de los gastos médicos de su hijo. Entrecerré los ojos pensando. Claramente, madre e hijo no renunciarían fácilmente a una presa tan gorda como mi familia, y la actitud de la tía mayor esta mañana también fue muy extraña. Seguramente tienen alguna conspiración. No le dije nada a mamá, ella es demasiado buena y saber demasiado solo la preocuparía más. Fui al estudio a discutir con papá, y luego conduje sola hasta el hospital. Compré un ramo de flores frescas y una cesta de frutas, y luego entré en la habitación del hospital. Antes de venir, le había preguntado a la enfermera de guardia. Carlos no tenía nada grave, solo se había dislocado el brazo, y después de ingresar, el médico se lo recolocó en unos minutos. Básicamente no le pasaba nada, pero él y su madre insistían en no recibir el alta, decididos a quedarse para causar problemas. Cuando entré en la habitación, Carlos seguía absorto jugando videojuegos. Sus manos se deslizaban por la pantalla tan rápido que casi creaban una imagen residual, lo que demostraba que su brazo no tenía nada. Maldecía en el juego mientras comía manzanas que Teresa le había pelado y le daba en la boca. Apenas me vio entrar, metió inmediatamente el teléfono debajo de la almohada,
se abrazó el brazo y comenzó a gritar. ¡Ay, qué dolor! Aunque debajo de la almohada seguía sonando el juego, él actuó con gran inmersión, sin cambiar de expresión. Teresa sonrió con desdén, me miró con los brazos cruzados y dijo con tono sarcástico. Vaya, la prestigiosa señorita se digna a venir personalmente a visitar a mi hijo. Ya lo dejé claro por teléfono, durante el tiempo que mi hijo esté hospitalizado, su familia cubrirá todos los gastos. Además del dinero por daño moral y lucro cesante por faltar al trabajo, su familia debe pagarlo todo. Sonreí levemente. No hay problema. Teresa claramente se sorprendió, pareciendo no creer que aceptara tan fácilmente. Acerqué una silla y me senté junto a la cama, con tono tranquilo. En realidad, mi molestia con ustedes ayer no fue por ustedes mismos, sino por mi tía mayor. Teresa entrecerró los ojos ligeramente, mostrando interés en escuchar más. Fingí suspirar, haciendo como si hablara a regañadientes. Tía Teresa, llevas poco tiempo en mi casa, así que probablemente no sepas que mi tía mayor está acostumbrada a manipular a mi madre desde hace mucho. Ella siempre siente que mi madre está en deuda con ella. Y mi madre es fácil de manipular. Desde hace mucho tiempo le ha estado diciendo a mi madre que soy mujer y que tarde o temprano me casaré e iré, y para entonces todos los bienes que mis padres construyeron con tanto esfuerzo caerán en manos de extraños. Por eso, ella ha insinuado muchas veces que en lugar de dejar que los bienes caigan en manos de un futuro yerno, sería mejor entregárselos a su hijo. Incluso prometió que si mis padres aceptaban entregar la empresa a su hijo, él los cuidaría en su vejez. Miré a Teresa y continué lentamente. Ella ha gastado mucho esfuerzo para meter esa idea en la cabeza de mi madre, por eso ayer mi madre tuvo esa mala actitud contigo. Espero que la disculpes. Teresa, al escuchar esto, apretó los puños, con la cara roja de ira. Lo sabía. ¿Por qué de repente se pondría tan entusiasta en presentarme una nuera? Por fuera finge ser cercana, pero por detrás juega sucio. Es una mujer de dos caras. Observé su expresión, riendo fríamente en mi interior. Con solo estas palabras, naturalmente, no era suficiente para que confiara completamente en mí, así que tuve que decir algunas mentiras más. Fingí dudar, con una expresión de dificultad como si hubiera algo difícil de decir. En realidad, también soy mujer y ya no soy tan joven. Ayer, cuando conocí a Carlos, también me sentí bastante satisfecha. Ay, si no fuera por la tía mayor, ¿cómo habría ocurrido un malentendido tan grande? Después de todo, Carlos es el mejor chico que he conocido. Anoche pensé mucho, si lo pierdo, tal vez me arrepienta toda la vida. Por eso hoy vine especialmente para aclarar todo. Es posible que no creyeran del todo mis palabras anteriores, pero al añadir esto, seguramente lo creerían de inmediato. Porque esa madre y ese hijo tienen una confianza extraña en sí mismos. Efectivamente, apenas terminó de escuchar, las comisuras de la boca de Carlos no pudieron evitar curvarse hacia arriba, aunque intentó mantener una postura indiferente como si fuera algo natural. Y Teresa, ni se diga, sonreía de oreja a oreja, inmediatamente me tomó de la mano y dijo emocionada. Sofía, sí que tienes buen ojo. Mi hijo tiene muchas chicas persiguiéndolo, ya sabes, es demasiado sobresaliente. Desde pequeño siempre ha sido el orgullo de todo el pueblo. Últimamente, la fila de personas que vienen a pedir su mano es tan larga que casi desgastan el umbral de mi puerta. Y otra cosa, no escuches las tonterías de esa loca de tu tía mayor, en el futuro, cuando tú y Carlos se casen, tus padres serán también sus padres, seremos una familia. La familia de tu tía mayor es la que es ajena, recuerda aconsejar a tus padres cuando regreses. Sonreí forzadamente, retirando hábilmente mi mano de la suya. El espectáculo acababa de comenzar. Está bien, tía Teresa, hablaré seriamente con mis padres al regresar. Carlos, descansa bien, me voy primero. Dije apresuradamente y salí rápidamente de la habitación del hospital, como si temiera que si me quedaba un poco más no podría evitar vomitar todo el desayuno. De pie fuera de la puerta, respiré hondo para calmarme. Desde adentro, la conversación presumida de madre e hijo se escuchaba claramente. Te lo dije, mi hijo es el mejor. Mira esa actitud que tenía la chica ayer, haciéndose la digna,
y al final terminó fascinada contigo hasta perder la cabeza. Carlos rió con presunción. Por supuesto. Pero mamá, tampoco podemos confiarnos. Que la tía de Sofía tenga esos pensamientos no me parece muy confiable. Tú tranquilo, quien se atreva a interponerse en nuestro camino, no lo dejaré en paz. Al escuchar esto, me fui tranquila. No es mi culpa, 2 enemigos no pueden aliarse, solo pueden pelear y morderse entre ellos. Morí una vez y esa lección fue demasiado cara para olvidarla. Unos días después, los parientes vinieron a visitarnos uno tras otro, solo la familia de la tía mayor no dio señales de vida. Desde que la provoqué, no ha contactado a mi madre por iniciativa propia. Está esperando a que mi madre baje la cabeza y vaya a consolarla y disculparse. Así que fuimos personalmente a su casa para felicitar el año nuevo. Apenas entramos, ella tenía la cara fría como el hielo, manteniendo su actitud arrogante habitual. Mi madre iba a hablar para romper el ambiente incómodo, pero la detuve. Saludé con una sonrisa brillante. Tía mayor, feliz año nuevo. Ella resopló fríamente. No me atrevo a aceptar ese tía mayor de tu parte. Ignoré su tono sarcástico y seguí sonriendo con los ojos entrecerrados. ¿Entonces tengo que llamarte señora tía? Estaba tan enojada que casi se ahoga. Fingí suavizar mi voz y suspiré. Vamos, no te enojes más, tía, sé que me equivoqué. Tuviste la amabilidad de presentarme a alguien, debería haber estado agradecida y no oponerme a ti. Así que lo he pensado bien, acepto este matrimonio. Normalmente, una casamentera estaría feliz de escuchar esto. Sin embargo, en lugar de alegría, el rostro de la tía mayor se puso pálido, incluso un poco asustado. Ella no quería que yo aceptara este matrimonio en absoluto. ¿Aceptaste? ¿No eras muy exigente? ¿Por qué esta vez te fijaste en ellos? Fingí parpadear inocentemente, mostrando confusión. ¿No fuiste tú misma quien dijo que ya no soy joven y que no puedo ser exigente? Así que esta vez decidí no elegir más. La tía mayor frunció el ceño, su rostro se oscureció pero trató de mantener la calma. Me miró fijamente y su tono se volvió más frío. ¿Has investigado bien a ese tipo? Apenas se conocen de hace unos días y ya te apresuras a aceptar. Él anduvo de fiesta y fue un mujeriego durante todo el tiempo que estudió, cambiaba de novia como de ropa, e incluso hubo algunas que tuvieron que abortar por su culpa. ¿Sabías esas cosas para haberte fijado en él? Mi madre se puso roja de ira, se levantó de golpe y cuestionó en voz alta a la tía mayor. ¿Qué clase de pariente mayor eres? Sabías perfectamente que ese tipo no valía nada y aún así insististe en presentárselo a la niña. Durante años me has presionado con el pasado y lo he soportado, pero cuando se trata de mi hija, no aguantaré más. Sin embargo, a la tía mayor no le importó en absoluto, se encogió de hombros y rió con desdén. ¿Por qué te alteras tanto? Yo tampoco esperaba que la niña realmente se fijara en ese tipo. Al principio pensé que con sus estándares definitivamente no estaría satisfecha con Carlos. En ese momento podría usar la excusa de que es demasiado exigente y que seguramente solo elegirá a alguien que le guste para casarse. Entonces, ¿la fortuna de tu familia no caería en manos de extraños? Después, te aconsejaría convenientemente que sería mejor transferir algunos bienes a nombre de mi hijo. Al menos él podría garantizar cuidarte en tu vejez. Pero ¿quién iba a imaginar que la niña realmente se fijaría en ese inútil? Dicho esto, cambió repentinamente de tono y soltó una risa fría. Pero pensándolo bien, todavía hay tiempo para cambiar de opinión. Aprovechando que no se han comprometido, ¿por qué no la casas con mi hijo? De todos modos, yo tuve un hijo varón, y en el futuro habrá alguien que se ocupe del culto a los ancestros cuando seas vieja y débil. Apenas terminó de hablar la tía mayor, levanté mi teléfono mostrando la pantalla de llamada y dije fríamente. ¿Escucharon todo claramente? La tía mayor se quedó atónita sin entender qué pasaba. Inmediatamente después, una voz maldiciendo ensordecedoramente resonó desde el teléfono, era Teresa. Aunque no puse el altavoz, el volumen del otro lado era tan alto que resonó en toda la habitación. Curvé los labios, me froté suavemente la oreja y dije pausadamente. Si hay algún problema,
resuélvanlo ustedes dos, voy a colgar. Presioné finalizar llamada. Menos de 2 segundos después, el teléfono de la tía mayor sonó estruendosamente. Era Teresa llamando. La tía mayor me fulminó con la mirada llena de ira, rechinando los dientes. No esperaba que fueras tan calculadora. Solo sonreí, con un tono suave pero cada palabra era afilada. Exageras, tía, ¿cómo podría compararme contigo, que por el dinero de mi familia no te detienes ante nada? La miré directamente a los ojos y agregué lentamente una frase más. Pero tía, todos los bienes de mi familia han sido certificados legalmente por mis padres desde hace mucho. En el futuro, todo me pertenecerá solo a mí, deja de soñar. Dicho esto, arrastré a mi madre hasta la puerta, pero antes de salir me detuve, volví la cabeza y sonreí radiante. Ah, por cierto, tía mayor, si en el futuro tu hijo no vive bien, dile que venga a buscarme. Mi empresa en la planta baja todavía tiene vacantes para guardias de seguridad. Dicho esto, cerré la puerta con decisión, dejando atrás un rostro pálido de ira. Bajo la mirada a punto de estallar de la tía mayor, los tres nos fuimos tranquilamente, con una apariencia muy relajada. Mi madre todavía estaba un poco preocupada, pero papá solo sonrió levemente, sin importarle. Y yo, caminaba tan ligera como si nada hubiera pasado. Los enemigos se destrozan entre sí, y yo solo tengo que quedarme al margen viendo el espectáculo. No me importó mucho lo que pasó después entre las dos familias, solo escuché que Teresa y su hijo fueron a la casa de la tía mayor a hacer un escándalo. Las dos mujeres se pelearon desde adentro de la casa hasta la calle, insultándose y golpeándose sin guardar las apariencias, al punto que varios hombres que intentaron intervenir no pudieron separarlas. Desde entonces, las dos familias no dejaron de jugarse sucio, hoy una tiraba estiércol frente a la puerta de la otra, mañana la otra ponía veneno en el gallinero de la primera, las discusiones ruidosas casi nunca cesaban. Habiendo lidiado con estos dos problemas, solo quedaba una espina en el ojo, Carlos. Él comenzó a acosarme. Inmediatamente ordené a la seguridad del complejo residencial que lo pusieran en la lista negra, prohibiéndole la entrada para molestar. Teresa también fue despedida. Sin embargo, Carlos seguía convencido de que me gustaba y que de alguna manera volvería a buscarlo. Después de no poder contactarme por mucho tiempo, comenzó a bloquearme el camino a mi empresa, pero la seguridad del edificio lo detuvo en la entrada, impidiéndole acercarse a mí. Sin rendirse, se le ocurrió otra forma, envió una solicitud de empleo a mi empresa. Sonreí fríamente. Esta vez tenía que hacerle abandonar su ridícula ilusión. Mi empresa contrata talentos, y no faltan personas innumerables veces mejores que él, esta vez le daría una lección inolvidable. Aunque es cierto que Carlos se graduó de la universidad, fue en una escuela mediocre sin reputación. Bajo mi cuidadosa organización, fue aceptado sin problemas en la empresa. Él pensó que esto era una señal de que todavía lo extrañaba, por lo que se volvió aún más confiado. Pero no sabía que yo ya había planeado cómo lidiar con él desde antes. El primer día de trabajo llegó tarde y fue atrapado por el jefe de departamento. Se mostró arrogante, e incluso se atrevió a señalar al jefe en la cara y hablar en voz alta. Tenga cuidado con lo que dice, soy el futuro dueño de esta empresa, será mejor que no me obligue a despedirlo. El espacio de la oficina cayó repentinamente en silencio. Solo unos segundos después, las risas estallaron como una bomba, toda la sala se reía hasta quedarse sin aliento, acompañadas de innumerables murmullos. ¿Nan bien? ¿Qué acaba de decir? ¿Escuché mal? ¿Este tipo tiene problemas mentales? ¿Se cree un verdadero heredero? ¿Vino a trabajar sin cerebro? Por más dura que fuera su cara, al ser el objeto de los cuchicheos de toda la oficina, no pudo soportarlo. Con el rostro rojo, se escondió en silencio en su asiento, sin atreverse a decir una palabra más. A partir de entonces comenzaron sus días de trabajo forzado, pero comparado con otros empleados nuevos, él sufría más. Porque él era el empleado más incompetente de esta ronda de contratación. Desde que entró, no hizo nada bien, solo lo mandaban a hacer recados, lo regañaban y le daban los trabajos más duros. Quizás en su corazón aún no había renunciado a la ilusión, así que a pesar de todo intentaba aguantar. Hasta que un día, me vio en la empresa.
Inmediatamente corrió hacia mí gritando y cuestionándome. Sofía. ¿Por qué me evitas? ¿No dijiste que te gustaba? ¿Por qué me tratas así? Lo miré como quien mira a un payaso saltando. Me eché a reír, con un tono lleno de sarcasmo. ¿Qué me gustas? Deja de soñar. ¿Qué tienes para que me gustes? Todos los días te das golpes de pecho orgulloso de ser un estudiante universitario, pero ¿has mirado a tu alrededor? De todas las personas aquí, eres el más incompetente, y aún así no te das cuenta. ¿No tienes espejo en tu casa? Si no tienes, al menos hay baños aquí, ¿no sabes ir a mirarte para ver qué eres? Realmente eres tan iluso que das lástima. Apenas terminé de hablar, su rostro cambió de color, con los ojos llenos de ira. Rechinó los dientes y rugió. No olvides que tú misma dijiste que te gustaba en el hospital. Lo admitiste. Sonreí suavemente, con mirada despectiva. Oh, ¿realmente te creíste eso? Solo quería que sus dos familias se destrozaran entre sí. ¿Acaso pensaste de verdad que me gustabas? El rostro de Carlos estaba pálido, con las manos apretadas en puños pero sin poder decir una palabra. Te atreviste a jugar conmigo. Carlos gritó, con los ojos rojos de ira. Me crucé de brazos, con la mirada llena de desprecio. Así es, jugué contigo. Francamente, ¿qué tienes para ser tan arrogante? Incluso un repartidor de comida es mucho mejor que tú. Preferiría elegir a un repartidor como novio antes que elegirte a ti. Casualmente, en ese momento entró un repartidor, alto y robusto, con una sonrisa honesta. Se quedó atónito, tal vez sin entender por qué lo habían metido en esta historia, pero sus ojos seguían llenos de inocencia y confusión. Carlos estaba completamente destrozado, golpeado por la verdad, no tenía nada más que decir. Con el rostro oscurecido, bajó la cabeza y salió corriendo como un perro con la cola entre las patas. Después de unos días de silencio, Carlos finalmente se calmó. Pero Teresa comenzó a hacer de las suyas. Al irse de mi casa, no pudo encontrar ningún trabajo con un salario tan generoso como antes, así que volvió a suplicar, queriendo seguir trabajando, esperando volver a mi casa. Pero mi familia no quería tener nada que ver con ellos dos. No sé de dónde sacó Carlos las cámaras de seguridad de la habitación del hospital. Editó la parte donde hablé en el hospital y luego la publicó en internet, haciéndose la víctima. Creó la imagen de que yo había engañado sus sentimientos y luego me había lavado las manos. Inmediatamente, los internautas fueron manipulados por él, y muchos comenzaron a criticarme. Pero no me importó, inmediatamente hice pública toda la verdad, la cámara de seguridad en el estudio esa noche, el video de él colándose en mi habitación y siendo golpeado por mi padre hasta ir al hospital, el testimonio de la enfermera de guardia ese día. Incluso las cámaras de seguridad de la casa grabaron la escena de Teresa hablando con mi madre. En el video tía Teresa, no le había dado las vacaciones de Ted. ¿Por qué regresó en esta ocasión? ¿No se quedó en casa para reunirse con su familia? Demostrando claramente que tenían intenciones previas. Carlos no esperaba que mi casa tuviera vigilancia y que yo supiera todo desde el principio. Pensó que podía manipular a la opinión pública, pero no esperaba convertirse en el hazmerreír más grande de Internet. Los internautas cambiaron de bando inmediatamente, de ser una pobre víctima, pasó a ser ferozmente criticado. Y lo más aterrador fue que esto llegó hasta su pueblo natal. La gente de su pueblo también vio las noticias por casualidad. Originalmente hacían cola en su casa para presentarle candidatas, pero ahora competían por escupir en su puerta. De ser el joven talentoso de todo el pueblo, él y su madre se convirtieron de repente en las personas más odiadas. Al final, madre e hijo solo pudieron mudarse en silencio, dejando a esa tierra bajo el desprecio de todos. Pero no mucho después, la tía mayor tuvo el descaro de venir a mi casa. Llegó hasta la puerta para disculparse, rogando nuestro perdón. Pero esta vez mi madre ya no se ablandó, agitó la mano con decisión declarando cortar la relación con la familia de la tía mayor. Finalmente, todos los problemas terminaron, suspiré aliviada, pensando que podría seguir viviendo en paz. Pero ¿quién iba a imaginar que un nuevo problema vendría a buscarme? Soy Juan, el repartidor de ese día, él comenzó a seguirme.
Después de investigar, supe que era el hijo del director general de la empresa rival de la nuestra. Desde pequeño, sus padres lo controlaban estrictamente. Aunque provenía de una familia rica, nunca se le permitió desperdiciar dinero. Ese día simplemente estaba aprovechando su tiempo libre para trabajar a medio tiempo, sin esperar presenciar accidentalmente una escena clásica. Al principio pensó en quedarse por el chisme, pero no esperaba convertirse en parte de la historia. Después nos convertimos en amantes. Las dos empresas pasaron de ser rivales a aliadas, porque después de todo, los dos directores generales ahora son consuegros.